Más de uno Málaga, Onda Cero. Horas y 19 minutos. Como cada lunes tenemos nuestro espacio Resuelve tus dudas. Ya saben, el Consejo de Ministros aprobó el pasado 11 de febrero la subida del salario mínimo interprofesional en un 4,4% tras el acuerdo alcanzado con las organizaciones sindicales. Para todas las actividades en la agricultura, la industria y los servicios, sin distinción de sexo ni edad de los trabajadores, queda fijado en 39,47 euros brutos al día o 16.576 euros brutos anuales distribuidos en 14 pagas de 1.184 euros. Esta cifra supone un incremento de 50 euros mensuales en 14 pagas, es decir, un total de 700 euros anuales. La medida está marcada por la polémica. Desde el lado socialista del Gobierno, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, defiende que el salario mínimo interprofesional, a partir de esta subida, también se le aplique el IRPF. Si consideramos que el Gobierno de España lo que está persiguiendo es justamente que el salario mínimo interprofesional ya no sea un salario de subsistencia, sino que sea un salario acorde con las necesidades básicas que tiene la familia, con el afán de que los convenios colectivos se sitúen por encima de este salario mínimo interprofesional, pues entenderán ustedes también que esto significa tener derechos y tener deberes respecto a estos salarios. Yolanda Díaz, ministra de Trabajo de Sumar, socio de Gobierno, dijo que se enteró por la prensa de la decisión de la parte socialista de aplicar la tributación al nuevo salario mínimo que su ministerio había negociado. Los españoles y las españolas se merecen conocer cuáles son las posiciones de las formaciones políticas en esta materia. Entonces, nosotras desde Sumar somos claras y lo que queremos es que quien más tiene aporte más, y desde luego las rentas salariales de 16.500 y poco más euros al año, pues desde luego sean exentos como lo han sido hasta ahora en nuestro país. El cambio viene en este momento. Por tanto, ni comunicación ni deliberación, y aunque no nos compete a nosotros, desde luego, si esta iniciativa llega al Congreso de los Diputados, va a contar con la anuencia de Sumar. Polémica al margen, queremos saber detalles de esta subida que se aplica al salario bruto. Rafael Zurita, de la asesoría Muñoz Zurita, nos aclara cómo afecta a partir de ahora a los trabajadores. La subida toma efecto a partir de 1 de enero de 2025. Y el problema que ha generado, digamos, lo que está en los medios, la polémica y tal, es que el gobierno no ha actualizado esa subida, la ha dejado exenta de tributación, ¿vale? Con lo que esos 700 euros, que es la subida que ha aplicado el gobierno para brutos este año, van a estar sometidos a retención, ¿vale? Entonces, evidentemente, pues no van a cobrar esos 16.576 euros pues las personas que cobran este salario mínimo interprofesional, sino que esa parte va a ser un poco menor, pues porque van a tener una retención, se le va a aplicar una retención a esa nómina. ¿Cuánto van a tener que pagar en la declaración de la renta a los trabajadores que perciben el nuevo salario mínimo interprofesional? Aquí hay que distinguir entre obligación de presentar la declaración de la renta y la obligación de retener, que eso lo hacen sus pagadores. La obligación de presentar la declaración de la renta va a seguir siendo pues la misma que viene fijada por el gobierno, que para un pagador son 22.000 euros, y si tiene dos o más pagadores está en 15.000 y pico euros la obligación de presentar la declaración. Lo que ha variado con respecto al ejercicio anterior es que las personas que percibían el salario mínimo interprofesional lo percibían íntegramente sin tener retención aplicada en su nómina. Y a partir de ahora, al no haber actualizado el gobierno ese salario mínimo interprofesional que lo ajustaba a esa subida, sí que va a tener una parte que va a tributar, que le van a retener en su nómina. El importe es difícil de calcular porque va en función a los mínimos personales y familiares de cada persona. Pero bueno, para una persona soltera que no tenga hijos, puede ser en torno a 300 euros anuales. Una vez que ya esté en vigor, que sea aprobada, a pesar de esas discrepancias entre una y otra parte del gobierno, ¿a cuántas personas va a afectar a nivel nacional esta medida? Pues según hemos visto en el BOE, esta subida ha afectado a 2.400.000 personas, de las cuales el 65,8%, o sea, 1.579.000 son mujeres.
pues el porcentaje de jóvenes que se ven afectados por esta medida, de jóvenes entre 16 y 24 años, viene a ser es el 26,8% del porcentaje. Bueno, y dicho todo lo que hemos escuchado, una pregunta que se hacen muchas personas, y es ¿por qué antes no se tributaba y ahora sí? Porque el gobierno, siempre que hacía una subida del salario mínimo interprofesional, ajustaba los límites para que esa parte, se ajustaba la obligación de retener al salario mínimo interprofesional. ¿Y qué ha ocurrido? Que en la última subida del salario mínimo interprofesional ha dejado el límite exento en la cantidad del año anterior, no lo ha ajustado a esta nueva subida. Pues ahí quedan las explicaciones y sobre todo a la espera de lo que ocurra en el Congreso entre los socios de gobierno y la decisión que se adopte definitivamente, pero queda claro por parte de Rafael Zurita de la asesoría Muñoz Zurita de Málaga cómo afectará y a qué personas a partir de su aplicación con carácter retroactivo desde el pasado 1 de enero. A punto de alcanzar las 13 horas y 26 minutos, estamos en la recta final de este Más de Uno Málaga.